Eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi. Han pasado más de 6 años desde que en mayo de 2011 se celebraran elecciones municipales en el Estado español. Un proceso electoral que se vio marcado por la incertidumbre generada por la democracia española, que no garantizaba el derecho de todas las personas a participar como candidatas en este proceso, ni de todas las candidaturas a formar parte del mismo. El Estado impedía que miles de ciudadanas y ciudadanos de Euskal Herria formaran parte de la candidatura de Bildu y, con ello, que todos los microscopios del Estado español empezaran a funcionar con verdadero furor. ¿Con qué objetivo? Imposibilitar que una opción política tuviera representación en las instituciones municipales y forales. En el mismo momento que daba arranque la campaña electoral, el Tribunal Constitucional revocaba la sentencia del Supremo y permitía que Bildu concurriera a las elecciones. En las planchas electorales de Bildu aparecieron nombres de personas sin relevancia política, pero personas comprometidas en distintos ámbitos populares: ecología, antimilitarismo, feminismo, lucha obrera, movimientos vecinales, justicia social e infinidad de ámbitos en los que las miles de personas que conformábamos las listas contábamos con gran experiencia. Personas que compartíamos los ingredientes principales para desarrollar la labor para la que habíamos sido propuestas. La ilusión y el convencimiento de que es necesario un cambio de forma de hacer las cosas para que esta sociedad sea más justa y más solidaria. Y nos pusimos manos a la obra. Durante aquella campaña, los microscopios del Estado español siguieron funcionando, intentando buscar un punto débil que hiciera que aquella madeja de colores se deshiciera. No lo consiguieron. Me gustaría tener unas palabras para todas aquellas personas que a mí personalmente y a mis compañeras y compañeros allanaron el camino para que la maquinaria institucional y la falta de experiencia no nos arrollasen. En primer lugar, quiero agradecer a Euskal Herria Bildu por confiar en una persona como yo, sin currículum político, para encabezar una candidatura que muchas vecinas y vecinos de Barakaldo y del resto de pueblos de Euskal Herria estaban esperando. En segundo lugar, a las baracaldesas y baracaldeses, que hicieron posible que Bildu consiguiera 4 representantes en Barakaldo en aquellas elecciones de 2011. No me quiero olvidar de Cristina, que me puso delante las herramientas necesarias para enfrentarme al reto de estar al frente de Bildu Barakaldo. Tampoco me puedo olvidar de Gorme, Jandro, Chiqui, Chemi, Julen, Chusa, Mariano, Robert y tantos colaboradores que han ofrecido su tiempo y su experiencia siempre que nos ha hecho falta. Quiero agradecer también a Begochu, a Alberto y Juanchu, a quien quiero hacer una mención especial. Como todas sabéis, Juanchu nos ha dejado hace poco. Mirad si había ilusión y ganas que Juanchu, que acababa de jubilarse, decidió meterse de lleno en este proyecto. Juancho, allá donde estés, te mando un fuerte abrazo. En la segunda etapa de esta primera legislatura comenzaron su andadura junto a nosotras Iker y Chorbo, a quienes también quiero dar las gracias. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a las funcionarias y funcionarios municipales que nos habéis facilitado el día a día. Habéis tenido una paciencia conmigo, os agradezco de corazón toda la ayuda que me habéis brindado. Por último, no me puedo olvidar de quienes han compartido dolores de cabeza y alguna que otra satisfacción desde mayo de 2015. Ollane, Iker, Endika y Rubén. Eskerrik asko talde. Han sido 6 años en los que he llenado mi mochila de experiencias, de momentos duros, de alegrías, de dolores de cabeza, de satisfacciones, de infinidad de vivencias que me han aportado en lo político y en lo personal. He descubierto que lo imposible es posible, que Euskal Herria Bildu tiene capacidad de detectar necesidades ciudadanas antes de que éstas existan. Hablo de desahucios. EH Bildu puso sobre la mesa la necesidad de hacer frente a esta injusticia cuando había quien negaba que existiera un verdadero problema social. Hablo de alimentación infantil. Euskal Herria Bildu reivindicó la necesidad de implementar un recurso que garantizara la alimentación de las niñas y niños baracaldeses durante los meses en los que los comedores escolares no prestan servicio, cuando quienes gobernaban negaban que existiera este problema, pero mientras organizaban eventos solidarios para garantizar el desayuno de la infancia e incluían en su programa electoral la necesidad de hacer frente a esta situación. Hablo de albergue para personas sin hogar. Euskal Herria Bildu puso sobre la mesa la necesidad de dignificar las condiciones de vida de las personas sin hogar, que, a juicio de algunos, no era necesario. Nos costó incluso la expulsión de un pleno. Hablo de la necesidad de dotar de servicio público de transporte a los barrios de Barakaldo que no disponen del mismo. En palabras de algunos, no era ni necesario ni prioritario y además era imposible. A día de hoy hay un debate abierto alrededor de esta cuestión. Hablo de un montón de propuestas que Euskal Herria Bildu ha puesto sobre la mesa y no se han desarrollado en su momento porque quienes gobernaban o quienes gobiernan han preferido ignorar para sacarlas a la palestra cuando más les ha interesado. Como podéis imaginar, me voy con la satisfacción de la tarea bien hecha, de un montón de retos programáticos de EH Bildu que están viendo la luz. Nunca hemos buscado medallitas que colgarnos de la solapa.
Únicamente nos ha movido la necesidad de mejorar las condiciones de vida de nuestras vecinas y vecinos, teniendo abiertas las puertas de nuestro despacho municipal a todas aquellas que han necesitado que les asesoremos, que les acompañemos, que les echemos una mano. Y lo hemos hecho sin mirar la afiliación política, el color o el origen de nadie, porque Baracaldo somos todas. En estos años me ha tocado ser protagonista de algunas campañas publicitarias anónimas, en algunas en solitario, en otras acompañado de Amaia Fernández o de Amaia del Campo. Un momento, he dicho anónimas. Si en unos momentos me ha acompañado una concejala del Partido Popular y en otros una concejala del PNV, y teniendo en cuenta que Irabas todavía no estaba en el ayuntamiento, empiezo a sospechar quién podía estar detrás de aquellas campañas. Pero esto me lo voy a llevar conmigo. No voy a gastar ni un minuto de este tiempo en reprochar nada a nadie. Hoy no es el día. A cada quien el tiempo le ha puesto en su sitio. Pero sí quisiera aprovechar este turno de palabra para dirigirme a vosotras, compañeras de corporación. A pesar de las diferencias políticas, a pesar de que algunas de ellas parecían absolutamente insalvables, a pesar de multitud de desencuentros, de debates acalorados, quiero que sepáis que valoro muchísimo vuestro trabajo y que ha sido un auténtico placer compartir estos 6 años con vosotras. Yo me voy, porque para abrir nuevas puertas hay que ir cerrando las anteriores, pero espero y deseo que sigáis trabajando por Baracaldo, que las personas, nuestras vecinas y vecinos, sean vuestra prioridad. Esa es la tarea que tenemos encomendada. Eskerrik asko guztioi. Ojalá que os vaya bonito y nos vemos en la vida. ¿Alguna intervención? Irabas, sí. Bai, eskerrik asko. Bueno, Jorge, pues cuando el mes pasado nos diste la sorpresa, es decir, que para nosotras es desagradable y para ti seguramente agradable y que sea un desahogo, ya pudimos hablar después del Pleno y simplemente decir en nombre de nuestro grupo que posiblemente cuando acabe esta aventura en la institución y nos planteen qué es lo bueno que nos llevamos, sin duda va a ser tu nombre. Desearte lo mejor. Eskerrik asko eta sorte on. Partido Socialista. Señor portavoz, hasta ahora del Grupo Bildu, este Grupo Municipal, el Grupo Municipal Socialista, quiere agradecerle los tiempos que hemos podido compartir, en ocasiones tiempos más fáciles, en ocasiones tiempos más difíciles, pero la verdad es que siempre ha habido respeto y por nuestra parte queremos agradecerle su tarea como portavoz del Grupo Bildu y desearle, desde luego, lo mejor a su grupo en esta nueva etapa. Señor Jorge Díez, este Grupo Municipal quiere desearle lo mejor en su nueva etapa profesional y que sepa que siempre nos tendrá como Grupo Municipal y como cada una de las personas que formamos parte de este equipo, nos tendrá a su disposición, nos tendrás para cuando quieras consultarnos cualquier cosa o quieras compartir cualquier momento. Las puertas del Grupo Municipal, Jorge, las tienes abiertas para cuando tú quieras. Partido Nacionalista Vasco. Desde EAJ queremos agradecerte, Jorge, estos años que hemos compartido contigo en el Ayuntamiento. Un tiempo en el que hemos pasado por todo. Riñas, fruto de desencuentros propios de pertenecer a partidos políticos distintos, disputas dialécticas más o menos acaloradas y también algún que otro punto en común. Pero si hay algo que ha estado presente siempre en estos años de debate, o por lo menos en la mayoría de las ocasiones, ha sido el respeto. Y esta actitud quiero agradecértela a modo personal y en nombre de mi partido. Te deseo la mejor suerte del mundo y espero que nos sigamos viendo por Baracaldo, al menos en las fiestas de Luchana. Bueno, Jorge, yo quiero agradecerte tantos años de trabajo, la aportación que has hecho en este pleno. Quiero agradecerte de verdad tu trabajo siempre y tu debate siempre respetuoso y te echaremos de menos ese sentido del humor y esa ironía que siempre está presente en tus debates, pero de verdad que estoy segura que vas a seguir trabajando por Baracaldo y estoy segura que nos vamos a seguir viendo por el pueblo. Eskerrik asko, sorteón. Agur, Jorge.